Señor, queremos pedir tu gracia, queremos pedir tu presencia en este lugar. Sabemos que tú estás aquí, tú así lo has prometido, Señor, de estar donde tu iglesia está, de estar donde, Señor, donde nos reunimos en tu nombre, alabar tu nombre. Tú en ese lugar estás y por eso te honramos, te exaltamos, te bendecimos, Señor. Gracias por estar en este lugar. Te honramos y pedimos que también nos puedas hablar por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos hablado que el propósito eterno de Dios es que Dios quiere tener una gran familia de muchos hijos semejantes a su Hijo Jesucristo. Ese es el plan eterno de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios desea. Gracias. Eso es lo que Dios desea. Eso es lo que está en su corazón. Y te voy a invitar a que leamos Efesios capítulo 1, versículo del 4 al 6. Efesios 1, del 4 al 6 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El propósito eterno de Dios es que nos parezcamos a Jesús. Dios quiere tener una gran familia, pero de hijos que se parezcan a Jesús, de hijos que sean santos y sin mancha, ¿cierto? Esto es, antes de la fundación del mundo, Dios pensó en esto, que fuésemos como Jesús, que fuésemos santos, apartados para Él. Y para ello, Dios nos creó con un propósito. Por eso hablamos del propósito eterno de Dios. Dios tiene planes con cada uno de nosotros. El punto es, y la pregunta es, mejor bien dicha, ¿estoy dispuesto a cumplir el plan de Dios? ¿Estoy dispuesto a cumplir su propósito? ¿O simplemente voy a pasar por este mundo y por esta vida yendo a una congregación, diciendo que soy cristiano y nada más? ¿O voy a cumplir el rol para lo cual Dios me creó? Porque si Dios me creó con un plan, si Dios pensó en mí antes de la fundación del mundo, si Dios pensó en mí y tiene planes para ello, entonces yo tengo que saber cuáles son esos planes y cómo tengo que buscarlos y cómo tengo que cumplirlos. Entonces, preguntas para que reflexionemos. No, quizás no para contestarlas, pero podemos contestárselas al Señor. ¿Qué tipo de vida estás teniendo hoy en Cristo? Si la tuvieras que evaluar, ¿podrías evaluarla súper llena de fuego, llena de pasión? ¿O una vida casi una religión? Si tuvieras que evaluar, ¿cómo sientes que está tu vida? ¿Una vida vacía, sin propósito? ¿Una vida hueca? Y aunque digas que tienes el Señor, ¿sientes que quizás no está el plan de Dios cumpliéndose en tu vida? O por el contrario, podrías decir, no, yo sé que tengo la vida en abundancia que Dios ha prometido. Estoy teniendo una vida en abundancia, con pasión, con oración. Dios, estoy en una relación mejor que antes en Cristo. ¿Podrías decir eso? Muchos cristianos hoy en día viven, pero han perdido la confianza en Dios. No viven confiando en Dios. Viven, creen en Dios, pero la confianza se le ha ido. Y a donde se les ha ido la confianza, podríamos decir, se le ha ido la fe. Y al irse de nosotros, de nuestra vida, la fe, obviamente que perdemos el gozo, perdemos la alegría de ser hijos de Dios, porque ya no está esta pasión,
Vamos y estamos marcando el paso, pero ya no hay esa confianza y esa vida en abundancia. Muchos cristianos hoy en día solo viven resignados, llevando vidas superficialmente, llevando vidas religiosas, diciendo, vuelvo a decir, son cristianos, hacen cosas de cristianos, cantan, leen la Biblia, quizás oran, pero la vida en abundancia se ha ido. Su corazón sigue la corriente de este mundo. Le es imposible evitar esta corriente del mundo y mucho menos resistirla. Muchos hoy día luchan, intentan, fracasan una y otra vez. Y llega el punto hasta que se rinden. Y se rinden porque ya pareciera que no hay ganas de seguir. Hay algunos que se preguntan, ¿y dónde está esa genuina vida que Dios prometió? Esa vida en abundancia que Dios prometió cuando dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Quizás nosotros que estamos acá nos hacemos estas preguntas. ¿Dónde está esa vida? Y muchas veces ven a las personas o ven las circunstancias como obstáculos para alcanzar esa vida en abundancia. Piensan, si yo no tuviera esta vida, si yo no me hubiera casado con esta o con este, o si yo no tuviera este problema, por supuesto que tendría vida en abundancia. Entonces, pareciera que las circunstancias o las otras personas son las que nos impiden alcanzar esta vida en abundancia. Si yo hubiese nacido en otra familia, si mis papás hubiesen sido otros, si mis hijos hubiesen sido otros, si yo hubiese estudiado, si yo tuviera esta profesión, si yo tuviera este dinero. Y muchas veces pensamos tantas cosas así, pensando que las circunstancias y los problemas son los que nos impiden tener esta vida en abundancia. Pero la verdad es que Dios es fiel. Amén. Y Dios es bueno. Amén. ¿Tú crees que Dios habrá prometido algo que es imposible? No. ¿Tú crees que Dios lo habrá dicho? Porque, a ver, Juan escribió, va a quedar bonita esta frase, el ladrón viene para matar, robar y destruir. Voy a poner después, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Es como que solo eso, que lo habrá puesto por ponerlo. ¿Será que Dios nos habrá llamado a algo imposible de lograr? Porque eso tendríamos que preguntarnos quizás. ¿Será que es imposible? ¿Por qué no lo logramos? Nuestra incompetencia, ni nuestra impotencia, queridos y queridas, no pueden y nunca van a ser impedimento para conocer todo lo que Dios Padre, nos proveyó en Cristo Jesús. Por eso es tan importante, para que esa vida en abundancia venga a tu vida, a mi vida, venga el reinar de Dios a nosotros, venga el gobierno de Dios, venga el reino de Dios. Eso es, siempre hablamos, siempre cantamos, siempre decimos, venga tu reino. Cantamos, cierto, tuyo es el reino. Y puede sonar muy bonito, el Tomás puede darle aquí color con la guitarra. Pero ¿cuál es el sentido? Si Dios no está reinando, si la vida en abundancia no está en mi vida, ¿de qué sirve? Por eso, para que venga todo lo que Dios ha prometido, el reinar de Dios, el gobernar de Dios tiene que estar en todas nuestras áreas, para que se cumpla lo que Dios ha prometido. Y hay un relato en la Biblia que te voy a invitar a que, ahí si tienes tu Biblia, puedas buscarlo. En Génesis capítulo 28. Génesis 28, del versículo 10 al 22. Génesis 28,
del 10 al 22. Y aquí podemos ver un relato de lo más oscuro que puede ocurrir en la vida de una persona, la desolación de una persona, pero al mismo tiempo la revelación, lo que Dios produce, lo que Dios provoca. Podemos ver quizás el desespero de un hombre, pero al mismo tiempo cómo ese hombre, al disponerse, pudo su vida y su historia cambiar. Este es el encuentro que tuvo Jacob con el Señor. Y dice así: mientras tanto, Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Harán. A la caída del sol, llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, que le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham, Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo: qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. A la mañana siguiente, Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza, y después derramó aceite de oliva sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. Luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté, como columna conmemorativa, será un lugar de adoración a Dios. Y yo le daré a Dios una 10% de todo lo que Él me dé. Entonces podemos ver aquí a Jacob. No vamos a leer toda la historia de Jacob, pero Jacob está en medio de una desolación, en medio del valle oscuro, en medio de donde cuando se acaba la fuerza, cuando pareciera que todas las puertas están cerradas, donde pareciera que ya no vemos nada bueno, que pareciera como cuando se dice que todo nos llueve sobre mojado, o cuando se dice también que no nos toca bailar con la bonita, ¿cierto? A veces pareciera que esto es una cosa tras otra. No sé si usted ha estado en esos momentos, quizá ahora está en ese momento. Quizá puede ser no por circunstancias, pero puede ser que esa abundancia que Dios quiere que usted tenga no la tiene. Y al igual que Jacob, él estaba en medio de esta desolación. Vino esta desolación sobre su vida. Y dice que él venía huyendo de su hermano. Su hermano Esaú, ¿qué quería hacer? Matarlo, ¿cierto? Eso era. Y él huyó. Y en esta noche triste y oscura, una noche,
Los que han pasado por estas noches tristes y oscuras saben lo que es una noche triste y oscura. Cuando no hay nada, cuando pareciera que no se ve nada, ¿cierto? Él estaba ahí. Toda su vida Jacob había vivido en sus propias fuerzas. Toda su vida él había vivido haciendo un poco y logrando cosas, pero todo en su fuerza. Él era un cristiano en su fuerza. Usted sabe que él ya era cristiano, ¿no? Podríamos decir. Él ya era un cristiano. Él era hijo de Isaac, ¿cierto? Él estaba bajo la promesa de Dios. En su casa se adoraba a Dios. Él era un cristiano. Pero él había hecho su voluntad toda su vida. Él había hecho todo en su fuerza. Él había querido lograr cosas. Él había conquistado, él había engañado. Todo lo que hacía, él lo hacía en su propia fuerza. Pero en esta angustia, después que todo se le viene encima, después que su padre muere y su hermano lo quiere matar, él se ve en una situación de angustia y quizás pensando, ¿qué vendrá el mañana? No sabía nada. Había inseguridad en su vida. Quizás se preguntaba, ¿seguiré mintiendo para zafar de mis problemas? ¿Seguiré luchando en mis propias fuerzas? ¿Seguiré yo haciendo mi vida como la he hecho? ¿Seguiré la rutina? ¿Seguiré siendo un cristiano? ¿Iré a reuniones los días domingos en la mañana? Pero seguiré así mi vida. ¿Mi vida seguirá igual? Quizás se preguntaba esas cosas. Quizás se preguntaba, ¿no habrá algo sólido, algo concreto realmente que donde yo me pueda apoyar, algo donde me pueda dar sentido a mi vida, realmente yo pueda tener sentido, propósito, pueda tener fruto en mi vida? Porque si yo te pregunto eso, y sobre todo a los más antiguos, sobre todo al Tomás y al Cristian que están afuera, les pregunto a ellos dos, ¿tienen fruto en su vida? Y a los demás que están acá, ¿tienen fruto en su vida? Porque yo me pregunto a mí, ¿tengo fruto en mi vida? Porque tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Estamos en una vida abundante? ¿Estamos creciendo? ¿Está esa vida en abundancia? ¿En quién podré poner mi confianza? Entonces Jacob estaba en esta condición en medio de la noche, donde quizás no veía nada. Y recién cantábamos una canción acá. ¿Ves? Las canciones son bonitas, pero pueden ser canciones nomás. Diciendo, Espíritu Santo, revive lo muerto. Espíritu Santo, cuando tú estás, tú eres el que cambia mi vida, el que me hace tener fruto, el que me hace tener un sentido en mi vida, un propósito. Y en medio de esta noche, en este relato, algo ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió? Vino una revelación sorprendente. Dios se apareció. Dios intervino. Dios le habló por medio de sueños a Jacob. Y en esta revelación, ¿cierto? Lo que él entiende es que exclama, esto es casa de Dios, esta es puerta del cielo, ¿cierto? Por eso le llama ese nombre, le pone Betel. Eso significa Betel. Casa de Dios, puerta del cielo. Dice, aquí está Dios. ¿Y cómo la historia de Jacob cambió? Desde ese momento Dios le cambia el nombre y ya no lo llama más Jacob. ¿Sabe cómo le llama? Israel. Y de ahí viene el pueblo de Israel. Sus 12 hijos son los patriarcas de Israel. Esto es lo que Dios cambia, esto es lo que Dios hizo. Y por eso es interesante ver que Él toma esa piedra donde había dormido y le echa aceite y consagra ese lugar y dice, bueno, ahora aquí en medio, en el aceite y en esta roca voy a erigir, voy a levantar este lugar y le voy a poner casa de Dios, puerta del cielo.
Y para mí siempre esto ha sido muy simbólico, porque dice que Él tomó la piedra y derramó el aceite y dijo que ahí iba a ser la casa de Dios, la puerta del cielo. ¿Y por qué lo digo que es simbólico? Porque la piedra somos nosotros, los seres humanos. Si usted está sin el aceite de Dios, que es la presencia de Dios, ¿sabe lo que usted va a hacer? Solo una piedra. Solo una piedra. Dígale al que está a su lado, sin Dios tú vas a ser solo una piedra. Eso es lo que vamos a hacer sin Dios. Solo una piedra. ¿Y qué es una piedra, hermanos? Algo frío, algo sin vida, algo duro, algo que no sé, que para qué sirve. Hay tantas piedras, ¿cierto? Hay dichos de las piedras. Las piedras vienen con la creación, pero las piedras nacieron junto con la maldición de la caída del hombre. Entonces una piedra no es nada. Pero ¿sabes qué ocurre cuando viene la presencia de Dios a esa piedra? Ese lugar se transforma en la casa de Dios, en la puerta del cielo. Por eso nosotros nos llamamos iglesia. Por eso nosotros decimos que somos templo. ¿Pero cuándo somos templo? ¿Porque decimos que somos templo? Porque yo creo, por eso soy templo. Es cuando la presencia de Dios viene a nuestras vidas. Cuando el aceite de Dios viene a nuestras vidas. Por eso muchos de nosotros creemos, tenemos fe, pero no hay abundancia. No está la casa de Dios en nuestra vida. Porque el aceite de Dios, la operación del Espíritu Santo, su gracia, su poder, su bendición, no está. Y nosotros debemos entender que sin Dios, es verdad que uno dice, es cierto, pastor, sin Dios no somos nada. ¿Usted lo dice? ¿Cierto? Muchas veces lo pensamos, lo decimos. Sin Dios no somos nada. Pero ¿y en la práctica? ¿Cuántas cosas hacemos sin Dios? ¿Cuántas cosas le preguntamos a Dios? ¿Cuántas cosas sometemos a Dios? Porque obviamente Dios quiere obrar. Dios es el aceite que viene a la piedra. Y en esta actividad divina, Dios es el que propone todas las cosas. Dice la palabra de Dios que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Dios es el que propone todo. ¿Quién es el que quiere tener una gran familia de muchos hijos? Dios. No somos nosotros. ¿Quién quiere tener una iglesia bonita, hermosa, santa? ¿Quién ha pensado en darnos proyectos, propósitos a nuestras propias vidas individual y como congregación? Dios. Dios es el que propone. Pero no solo Dios propone las ideas. No es que Dios solo propone, este es mi deseo. También Dios es el que ejecuta esos deseos. Porque Él es el que nos va capacitando, Él es el que nos va llenando, Él es el que nos va dando de su gracia, Él es el que va derramando sobre nosotros y va provocando que su iglesia accione. Y por eso nosotros sabemos que cuando yo no estoy disponible, cuando yo no estoy dispuesto a ser usado por Dios y a cumplir el propósito de Dios, ¿sabe lo que va a pasar? Dios va a usar a otro. Así es. Dios va a pasar de largo y va a usar a otro. Y va a levantar a otro. Y por eso aquí la antigüedad no constituye grado. En Cristo no sirve de nada llevo 50 años en el Evangelio. Lo que vale es el fruto. Puedo llevar 6 meses, 3 meses, 5 años. Pero si estoy dando fruto, si estoy cumpliendo el plan, el propósito, eso es lo que vale. Porque Dios es el que ejecuta su acción en nosotros. Dios es el que desciende. Dios es el que redime. Eso es lo que hizo con Jacob. Dios le dio un sueño, pero él también descendió, él habló. No es solo que Jacob tuvo un sueño, sino que él vio descender y esta escalera, vio y escuchó a Dios y cambió su vida. Por eso, hermanos y hermanas, el hombre y la mujer jamás
podrá salir por su propia cuenta de su fracaso o de su perdición. Solos no se puede. Y aunque digamos somos cristianos, nosotros no podemos solos. Nunca vamos a poder. Nunca vamos a poder en nuestras propias fuerzas salir de nuestras frustraciones, de quizás aún de nuestra falta de fe, o de nuestra falta de fruto, de nuestra pasión, o de nuestra falta quizás de esta vida en abundancia. No podemos solos. Solo con Dios. Pero no solo con Dios como un amuleto. No solo diciendo, sí, Dios, sino que Él sea el Rey. Él sea el que gobierne. Por eso Jesucristo comenzó su ministerio diciendo, hablando del Evangelio, diciendo, el reino se ha acercado. Esta es la buena noticia. El gobierno de Dios se ha acercado. ¿Y qué vas a hacer con el gobierno de Dios? ¿Vas a quedarte como espectador? ¿O vas a decirle, Señor, yo te quiero a ti? Por eso, hermanos, el hombre y la mujer por sí sola es solo una piedra. Y podemos ser una piedra que vengamos a la congregación, vayamos a las iglesias en casa, oremos, leamos la Biblia, pero sin Dios. Usted dirá, ¿de qué está hablando? ¿Se puede hacer eso sin Dios? Sí, se puede hacer. Sin Dios somos solo una piedra. Pero ¿sabe? Estábamos cantando también, ¿cómo es esa canción de Abre los cielos? Estábamos cantando. Haz llover, ¿cierto? Estábamos cantando, haz llover. Abre las puertas del cielo. Yo me imagino que usted estaba cantando la de corazón, ¿eso es cierto? ¿Cierto? Porque uno no canta solo porque lo está haciendo como una oración. Y en esta oración es donde nosotros debemos creer que Dios abre los cielos. Dios abre los cielos a nosotros, a hombres y a mujeres, pero a hombres y mujeres que están dispuestos en sus corazones a que el reino de Dios esté en su vida. A hombres y mujeres que están dispuestos a que Dios sea el que gobierne. A hombres y mujeres que estén dispuestos a ser morada de Dios, a ser habitaciones de Dios y a dejar que Él tome el control y que Él sea el que gobierne. Que Él sea el Señor de toda dificultad. Que Él sea el Señor de toda circunstancia que podamos estar viviendo o que vamos a pasar. Porque puede ser que ahora esté todo bien, pero en algún momento todos nosotros como seres humanos pasamos circunstancias súper difíciles. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que el Señor sea el Señor de esas circunstancias también? ¿Vamos a dejar que Él sea el Señor de esos problemas? Esto es lo que el Señor quiere. Esto es lo que el Señor desea. Por eso, y mi pregunta para usted hoy es, ¿usted está dispuesto a que Él tome el control de todo? ¿Usted está dispuesto a que Él sea el Señor? ¿Usted está dispuesto a dejar de ser solo una piedra y ahora permitirle que el aceite de Dios venga a su vida? Le invito a que se ponga en pie. Señor, yo sé que tú estás aquí como cantábamos, como decíamos recién, tú estás aquí. Ni por un minuto nos has
abandonado. Señor, recién cantábamos esto. Pero queremos también que tú vengas a revivir todo lo que está muerto en nuestras vidas. Todo lo que está muerto en nuestro ser. Todo lo que quizás no tiene vida, esa vida en abundancia. Señor, no queremos ser religiosos. No queremos solo ser piedras. Queremos que tú seas el Señor. Queremos llevar fruto para ti, Señor. Queremos dar fruto. No queremos solo decir que somos cristianos. Queremos esa vida en abundancia que tú has prometido, y todo lo que tú prometes lo vas a cumplir, Señor. Así que nos abrimos en esta tarde a tu reinado, a tu gobierno, a tu señorío, Jesús. Y te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Amén. Y amén, Jesús. Gracias, Jesús.